Cadena maldita. Nadie puede creer lo que me está sucediendo. No logro comprender por qué a mí. ¿Cómo es que algo tan sencillo como abrir un correo electrónico sería la causa de esta pesadilla? Todo comenzó hace apenas 3 semanas. Era domingo. Tenía tiempo de no revisar mi bandeja de entrada, así que encendí la computadora y me decidí a hacerlo ahora que tenía un poco de tiempo libre. Había un correo en especial que llamó mi atención. Era remitido por una prima que no veía desde hace 2 años, ya que se había ido a vivir al extranjero. El mensaje tenía como asunto: te observa. Creí que solo se trataba de alguna carta con un mensaje religioso o algo por el estilo. Por venir de alguien a quien apreciaba mucho, no dudé en abrirla. Cuando se abrió, la pantalla se puso totalmente negra. No vi nada hasta que intenté cerrarla. Comenzó a dibujarse un ojo, y después otros 2 más. No comprendí de qué se trataba. Al final desaparecieron y salió el siguiente mensaje: te observa. Podrás esconderte, pero te observa. 3. Solo se olvidará de ti si 3 queridos la tienen. No entendí bien lo que era. Apagué la computadora y me olvidé del asunto. Mi reloj despertador marcaba las 5 a.m. Salí de la cama, me metí a la regadera, me puse mi uniforme de trabajo, limpié un poco la casa y decidí salir rápidamente a tomar el autobús del personal. Desearía haberme caído por las escaleras o sufrir cualquier otro accidente, pero nunca salir de mi casa. A las 6:30 a.m., las calles aún se ven oscuras y casi desiertas. Avanzaba hacia la parada del autobús cuando me percaté que había olvidado las llaves de la oficina, por lo que me di media vuelta y regresé a casa por ellas. Después de todo, solo había avanzado 1 cuadra. Con llaves en mano, aceleré mi paso para recorrer las 2 cuadras necesarias para llegar a la parada. Fue entonces que pude percatarme de una extraña mujer en una esquina. Nuestras miradas se cruzaron. Su rostro me decía que dudaba si la estaba mirando a ella, pero ¿a quién más miraría con las calles desiertas? Cuando, sin esperarlo, ella me sonrió. Su sonrisa era terrorífica. Podía notar que sus dientes estaban dañados y amarillentos. Esto solo me hizo ir más deprisa. Por suerte, el camión ya estaba esperándome. Ese día en el trabajo no lograba olvidar a esa mujer, pero me convencí a mí misma que solo se trataba de un suceso extraño. 11:30 p.m. y por fin estaba en la parada de autobús cerca de casa. Ya había olvidado todo, hasta que la vi. Ella seguía esperándome, pero ahora frente a mi casa. El miedo se apoderó de mí. Aún no sé cómo, pero corrí al interior de la casa. Encendí todas las luces a mi paso, cerré puertas y ventanas. Cuando me asomé por la ventana de mi habitación, que se encuentra en el 2º piso y tiene vista a la calle, ella estaba ahí, mirándome. Maldición, la luz de uno de los faros me hizo darme cuenta que ella no tenía pies, estaba flotando. Solo pensé en meterme bajo las cobijas y esperar el amanecer y que todo hubiese sido una pesadilla. Debido al cansancio, no tardé mucho en quedarme dormida. Han pasado 2 semanas y ella no se va. Por el contrario, cada día se acerca más a mí. Ya no sé qué hacer. Ahora, cada mañana ella está esperándome frente a las escaleras, murmurando algo que no logro comprender. No quiero ni siquiera preguntar qué es lo que quiere. Han pasado ya 3 semanas y ella está al lado de mi cama. Ahora comprendo lo que dice. Te observo. Podrás esconderte, pero te observo ya. Era la misma frase de aquel mensaje. Ahora comprendo que el te observo 3 eran las semanas que tenía para compartir el mensaje y el número de personas a las que debía enviarlo.
Con ella a mi lado, corrí a la computadora. No lograba concentrarme con ella pegada a mi oído y gritándome una y otra vez ese maldito mensaje. Podrás esconderte. Quería enviar el correo electrónico a gente conocida, con poco valor sentimental para mí, pero el computador no me lo permitía. 3 amigas, las más allegadas a mí, fueron las elegidas. Se enviaron y ella desapareció con su risa burlona. 3 semanas después de lo sucedido, en el periódico pude leer que una de mis amigas murió en extrañas circunstancias. Sus oídos habían estallado y su boca, en una sonrisa retorcida, lograba mostrar todos sus dientes rotos. Buenas noches, corazón. ¿Alguna vez has pensado que no estás solo, aunque sabes que no hay nadie en casa? ¿Has creído ver algo cuando en realidad no hay nada? Pues yo sí, y de alguna forma, así fue como todo comenzó. Era una fría mañana de enero, y como siempre seguía con mi rutina matutina. Me despertaba, caminaba tambaleándome por la casa mientras iba encendiendo una a una las luces hasta llegar al baño. Luego seguía mi turbulento camino hasta la cocina y después pondría a hacer un poco de café. Estaba comenzando mi pequeño ritual matutino y cuando por fin llegué a la cocina, algo me llamó la atención. ¿No había encendido las luces? Al principio me sorprendió, pero luego pensé que solo eran cosas mías. El sueño le había ganado a mi costumbre. No era algo para preocuparse, o eso pensé. Tomé mi taza de café, fui a encender las luces y me senté frente a la computadora a leer las noticias nacionales e internacionales, cuando llegó a mí el olor del café quemado. Un olor difícil de ignorar, aún sabiendo que había apagado la cocina. Un impulso me llevó a revisarla de nuevo. Cuando llegué, me encontré un completo desastre. El café había hervido hasta el punto de salir disparado y ensuciar toda la cocina. Te preguntarás, ¿cómo sucedió eso? Me gusta preparar mi café en una greca. Le da un mejor sabor y es una tradición que siempre perteneció a mi familia. Tradición la cual yo continué. Luego de apagar la cocina y limpiar todo el desastre, me puse a repasar mis pasos. ¿Cómo carajo pude pasar por alto algo así? No parecían cosas mías. Durante el largo proceso de limpieza, veo a mi perro ladrar mirando a un punto fijo. No me explicaba qué le sucedía a Spanky. Siempre había sido muy tranquilo. Pero al levantar la mirada, lo que vi me marcó. En la pared que estaba al lado de mi perro, se podía ver la sombra de lo que era una mujer de edad avanzada, sentada en una mecedora. Me congelé. No podía mover una sola fibra de mi cuerpo. La sombra se movió de manera que quedó mirándome y yo sentía su mirada penetrante. Pero no veía nada más que una sombra. En ese instante, las luces se apagaron. Los gabinetes, puertas, persianas, ventanas, sillas, mesas y otros artículos que decoraban mi casa empezaron a moverse de forma descontrolada. El estéreo y el televisor se encendieron. Ambos ponían la típica melodía de cuna que es conocida por su frase: "Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá". Pero no era igual. Era cantada por una anciana. Sonaba distorsionada. Tenía cortes, saltos. Se reproducía por momentos hacia atrás, mientras en el televisor pasaban imágenes momentáneamente. Imágenes perturbadoras de una anciana con un velo negro tomando a un pequeño niño de la mano. Pero, ¿cómo era posible? Ese niño era yo, pero tenía la cuenca de los ojos vacías y por ella salía sangre sin parar mientras tenía una sonrisa de oreja a oreja. Se apagó. Luego se encendió, pero esta vez la computadora. Era la misma anciana, pero esta vez sentada en la mecedora, riéndose a carcajadas. Cuando logré reaccionar, corrí hasta la cocina. Tenía que pasar por ella antes de lograr mi escape, pero cuando entré, el olor a gas era insoportable. Y cuando levanté mi mirada, se postró frente a mí esta anciana de velo negro y encendió un fósforo.
Cerré los ojos y sentí un terrible dolor, y de un salto abrí los ojos y me encontraba sentado en mi cama. Solo era un sueño. No debía haber comido tanto antes de dormir. Había leído que estropeaba el sueño y causaba pesadillas. Me volteé a mi mesa de noche y tomé un poco de agua que siempre tengo en caso de que me levante con sed a mitad de la noche. Limpié el sudor de mi frente. Me estaba disponiendo a dormir cuando escucho una melodía familiar que era tarareada. Era la misma canción con la que había soñado. Luego se escuchó ese ruido de una mecedora y se sintió un calor abrumador. Abrí los ojos y jamás olvidaré lo que vi al lado de mi cama. Era la anciana quien se estaba quemando. Detuvo su perturbador canto. Se volvió y me miró. Levantó su velo negro mostrando lo que debía ser su cara. Pero era una figura que encajaba con las descripciones de un demonio. Un ente traído del mismo infierno, que tenía lo que parecían quemaduras de tercer grado. Los tejidos estaban destruidos por completo. Sus dientes eran colmillos amontonados. Sus ojos eran 2 esferas bañadas en un rojo resplandeciente. Esbozó una sonrisa macabra y me dijo: Buenas noches, corazón. De regreso a casa. Es tarde. Son casi las 10 de la noche y voy saliendo de una jornada de trabajo muy larga. En la puerta de salida de mi trabajo estiro los brazos y me despido de quienes aún cierran el local y me dispongo a retirarme. Coloco mis auriculares y comienzo a caminar. En el centro de la ciudad se ven un poco solas las calles para la hora que es, pero no le tomo importancia. En ese momento suena mi canción favorita en el reproductor. Eso prende mis ánimos por un momento. Hasta cierro los ojos para disfrutarla mejor. Un aire frío recorre mi cuerpo y abro los ojos solo para ver una persona extraña, vestida con un atuendo de túnica larga y capucha. Lo cual no me parece extraño, ya que en esta ciudad seguido veo gente disfrazada, vendiendo o promocionando algo. Pero a esta no alcanzo a verle el rostro. Comienza a caminar directo frente a mí, lo cual me pone algo nervioso. Pero solo pasa a mi lado. Solo escucho un susurro mientras se acerca a mi oído, pero no sé qué es lo que dice. Al alejarse, un aire frío corre por mi cuerpo, y en eso noto nuevamente que suena mi música. Por un momento, creo que me puse tan nervioso que el mundo se perdió en ese instante. Sigo caminando y prefiero olvidar lo sucedido. Veo algunas personas corriendo al lado contrario, pero no le doy importancia. Solo quiero llegar a mi casa. Cuando pretendo tomar mi camión, el camionero se queda observando algo por la ventana. Ni siquiera nota que abordé. Subo y bajo mis hombros pensando: un pasajero más o uno menos. No hará diferencia. Así que paso sin pagar. Volteo para ver qué ocurre. ¿Qué es lo que es tan importante para no cobrarme? Y solo veo un chico tendido en el suelo y gente curiosa o acomedida viendo qué puede hacer. Creo que lo atropellaron y pienso: pobre persona, ese pude ser yo. Mientras me pongo cómodo, el camión iba solo, así que me recuesto en 2 asientos y duermo un momento. Cuando despierto, estoy a unas cuadras de mi casa. Me bajo y camino rumbo a mi casa. Al llegar, mi perro comienza a mover la cola. Lo acaricio, pero no veo a mi madre y pienso que ya se durmió. Está mi hermana, como diario, encerrada en su cuarto en la computadora, y solo grito: ¡ya llegué! Y no responde nada. Seguro trae los auriculares puestos y no me escuchó. Me encierro en mi habitación. Prendo la computadora y veo las redes sociales para ver qué hay de nuevo. Pero decido apagar todo porque tengo demasiado frío y me siento muy cansado. Así que mejor me cobijo bien y me duermo. Pasado un tiempo, escucho a mi mamá que entra y sale de su cuarto. Checo el reloj. Son las 2:40 AM. Me pregunto qué pasa. Salgo para ver qué es lo que sucede y la veo con el celular en la mano. Le pregunto: ¿qué pasa? Y ella solo se lleva el celular a la oreja. La veo muy preocupada. Se retira el celular de la oreja y pregunto nuevamente: ¿qué pasa?
Ella solo camina a la sala y se sienta en un sillón individual. Me molesta que me ignoren, pero la veo muy preocupada, con lágrimas en sus ojos. Le pregunto nuevamente, ¿qué pasa? Mientras me acerco a ella y ella solo responde. ¿Por qué no responden el celular? Si van a llegar tarde, mínimo para no tenerme con pendiente. Le pregunto que si lo dice por mi hermana y ella solo intenta marcar. Nuevamente me sentí ignorado, molesto. Mejor me voy a mi cuarto, pero no puedo evitar pensar, ¿qué pasa? Prefiero sacar los malos pensamientos de mi cabeza. Pongo un poco de música para desviar mis pensamientos. Veo la hora y faltan 5 para las 3. Siento el frío más fuerte que antes y la habitación comienza a tornarse oscura. Oigo que tocan a la puerta de mi habitación. Pienso que mi mamá va para contarme, pero al abrir la puerta, pego un brinco que me deja tumbado en el piso al ver a la persona que vi en el centro, la de la túnica y la capucha, señalándome con una mano huesuda y diciendo: Te dije, tienes hasta las 3. Tres historias realmente impactantes y de verdadero terror. Les pregunto, ¿cuál les ha gustado más? ¿Y por qué? Háganoslo saber en nuestro correo electrónico o en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que los relatos te hayan gustado. Si es así, por favor, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. También puedes añadirnos a las redes sociales. En la descripción te dejaré los links. Te lo agradeceré muchísimo. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.